Dios les bendiga. Dios les bendiga. Les saludamos desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México, la iglesia Sublime Gracia. En mi corazón estaba la inquietud, la pregunta de qué voy a hablarles hoy. Hemos hablado de la vida, estamos hablando de lo que es espíritu, alma y cuerpo. Hemos hablado de lo que es la vida. Hablamos ya de lo que es los 12 principios de vida. Pero hoy vamos a hablar acerca del desánimo. El desánimo, la palabra desánimo es lo contrario al ánimo. Eso no nos define mucho. La palabra desánimo es sinónimo de desaliento. Aliento es sinónimo de vida. Y entonces podemos empezar a ver que desánimo es una palabra muy intensa en su significado, porque el desánimo es una acción del enemigo para que nosotros dejemos de experimentar propósitos positivos. En cierta ocasión escuché a un apóstol decir que hay 4 diferentes ataques del enemigo en contra del ministro. Yo también traduzco estos ataques como ataques del enemigo en contra de todo creyente. De esos 4 ataques, decía el apóstol, el cuarto de ellos es más nocivo que los 3 anteriores. No he mencionado ninguno de los 3 ataques previos, pero sí es importante establecer que tanto el orgullo como la fama o la necesidad de dinero o carencia de dinero o incluso las necesidades de afecto y todo esto puede ser motivo de una crisis emocional, pero el desánimo, decía el apóstol, es peor. Es peor que inyectar el corazón de orgullo o soberbia. El desánimo es peor que inyectar el corazón de ambición económica. Hay un texto en el Salmo 77, verso 10. Salmo 77, verso 10. Y dije, enfermedad mía es esta. Enfermedad mía es esta. Y hay otro texto en paralelo que da el profeta Jeremías en Jeremías 10:19. Ay de mí por mi quebrantamiento. Mi llaga es muy dolorosa. Yo empero dije, ciertamente enfermedad mía es esta y debo sufrirla. Uno de los profetas, el más grande de todos los profetas antes del nuevo pacto, Juan el Bautista. Juan el Bautista en Juan capítulo 1 hace una de las declaraciones más profundas y gloriosas de toda la historia de la humanidad. Juan el Bautista ve venir a Jesús, Juan capítulo 1, verso 29. El siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Noten lo que está diciendo Juan el Bautista. Sin embargo, lo que va a decir tiempo después
Mateo 11:3. El verso 2 voy a leer. Oyendo Juan en la prisión, Juan el Bautista fue llevado a prisión, los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos, diciendo, los discípulos de Juan el Bautista vinieron y le dijeron, ¿eres tú aquel que había de venir? ¿O esperaremos a otro? 3 profetas, 3 sacerdotes. El Salmo 77 es un salmo compuesto por Asaf. 3 profetas, 3 sacerdotes. Salmo 77, al músico principal para Yedutun, un salmo de Asaf. Y los 3 ven en su experiencia personal, en momentos distintos de su vida, la depresión, el desánimo, el desaliento. Y es importante advertir el hecho de que los 3 son profetas. Asaf fue un profeta de Dios, era un sacerdote, músico, cantor. Era uno de los principales cantores instituidos por el rey David. Jeremías era sacerdote. Esto lo podemos ver ahí en Jeremías capítulo 1. Era sacerdote y era profeta. Jeremías 1:1, las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Así que Asaf era músico, cantor y director, levita, sacerdote y profeta. Jeremías era sacerdote y profeta. Juan el Bautista era sacerdote y profeta. Y es interesante el hecho de lo que estoy hablando, porque el desánimo, el desaliento, la opresión del enemigo que a veces trae sobre nosotros es una opresión, es una experiencia nada grata, absolutamente nada grata. En datos estadísticos acerca de estudiantes en Japón, en Corea del Sur, en China, denotan un alto índice de suicidio. Suicidio que se origina en el desánimo, en el desaliento, en la ausencia de un anhelo propio de vida. De los 7 anhelos del alma, el primer anhelo básico del alma es el de preservación o supervivencia. Este anhelo es contrarrestado de una manera brutal a través del desánimo, a través del desaliento, y el anhelo de vida se empieza a minar y llega un momento en que se pierde el deseo de vivir. Eso sucede en un mundo en el que no hay la más mínima expresión de misericordia. Y en el mundo cristiano, entre los creyentes, esta opresión provocada por el desánimo también llega a provocar un conjunto de experiencias nada gratas en el creyente. He oído predicadores que hablan de los creyentes que se suicidan y que en un momento dado ya se perdieron en el infierno porque a pesar de ser creyentes se quitaron la vida. No, yo no creo que los creyentes en Cristo que se quiten la vida vayan al infierno, pero
lo que sí puedo ver es, fueron derrotados por el enemigo. El desánimo es la acción y efecto del enemigo de quitar el más mínimo deseo de vivir, de no darle propósito a la vida. Hombres o mujeres decepcionados por los estudios, por el empleo, por las circunstancias que giran en torno a sus vidas en las escuelas, en las universidades, en el hogar mismo. Son personas que en un momento dado empiezan a ser minadas en su vida, en su anhelo de vivir, en su anhelo de preservación o supervivencia. El desánimo es terrible, es terrible. Los tres ministros que acabo de mencionar, Asaf, Jeremías y Juan el Bautista, son personajes bíblicos de alta trascendencia. Son, en cierto sentido, podemos llamarles, son modelos de vida cristiana. Asaf, ya lo mencioné, era un sacerdote designado exprofeso para la alabanza a Dios. Fue designado con tal fin en el tabernáculo de alabanza que levantó David. A Jeremías le corresponde vivir el tiempo de gran crisis en Judá. Israel había sido ya esparcido, todo Samaria, la población de Samaria había sido ya llevada a otros territorios y el territorio de Samaria había sido poblado por gente ajena a Israel, y a Jeremías le toca ver el sitio de la ciudad de Jerusalén, le toca ver en visión lo que será precisamente el fin que le depara a la ciudad de Jerusalén y al territorio de Judá, que será el ser llevados cautivos a Babilonia. El mismo profeta Jeremías va a determinar que, por palabra de Dios, que son 70 años de cautiverio para el pueblo de Judá. Y es el profeta Jeremías quien escribe las lamentaciones. A veces nosotros los predicadores somos muy ligeros al calificar a los personajes de la Biblia o al considerar sus debilidades. Un ministro a quien yo respeto mucho llama a Jeremías el profeta llorón, y afirma este ministro que así se le ha llamado, y sin embargo no ven el entorno de Jeremías, no ven toda la gran calamidad que él la ve en profecía y la experimenta en carne propia. Jeremías fue lanzado a un pozo cenagoso donde corrió el riesgo de morir, donde no había agua, había lodo, y él se estaba hundiendo en el lodo. El profeta Jeremías, como profeta que llora, que lamenta lo que sucede a Jerusalén y a Judá, es un profeta que llega a experimentar el desánimo. Eliseo es otro profeta. No veo en Eliseo desánimo, pero en Eliseo veo un profeta sensible, muy sensible. Eliseo llora cuando le da profecía a Hazael. Hazael vino a Eliseo enviado por Ben-Hadad
rey de Siria. Ben-Hadad estaba enfermo. Ben-Hadad le dice: ve ante el siervo de Dios. La gente impía, la gente gentil, los gentiles, la gente impía, la gente impía. En este caso era un rey gentil. Saben algunos de ellos de la eficacia de la revelación de Dios. Le dice Ben-Hadad a Hazael: ve y di al siervo de Dios si he de vivir o no. Cuando Hazael encuentra a Eliseo, Eliseo le dice: dile que sin duda vivirá, pero no es así. Él va a morir. Y entonces Eliseo se queda pasmado en su rostro y empieza a llorar. Y Hazael le dice: ¿por qué llora mi señor? Eliseo estaba teniendo la visión de lo que Hazael haría al pueblo de Dios. Hermanos, cuánta sensibilidad, regresando con Juan el Bautista. Él hace la confesión de que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero la prisión, el hecho de ser llevado a prisión por Herodes, le hace pensar si él realmente está en lo correcto. Mencioné, Juan Bautista es un profeta, pero también era sacerdote. Él era sacerdote de la suerte de Abías. Juan Bautista viene a ser hijo de Zacarías, sacerdote del orden de Abías. ¿Por qué estos tres personajes y por qué en específico que sean profetas y sacerdotes, o que sean sacerdotes llamados a ser profetas también? Muy importante. Apocalipsis capítulo 1. Versos 5 y 6. Y de Jesucristo, el testigo fiel, al que nos amó y nos ha lavado con su sangre de nuestros pecados, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Apocalipsis lo va a decir 2 veces: somos reyes y sacerdotes. El apóstol Pedro lo va a decir en 1 Pedro capítulo 2, que somos real sacerdocio, gente santa, verso 9, pueblo adquirido. Nosotros somos sacerdotes de Dios, pero no solo somos sacerdotes de Dios, nos ha llamado a ser reyes, pero también nos ha llamado a un ministerio profético. Si bien no somos profetas en la posición de profeta, como lo dice Efesios 4:11, porque para ello hay otros ministerios a quienes va a llamar a esta función profética, pero la iglesia como tal tiene una función profética de anunciar el advenimiento del Señor Jesús, y esto provoca que el enemigo ataque nuestras vidas y penetre sus dardos de desánimo. El desánimo o desaliento es una forma de hacer morir el anhelo de preservación o supervivencia. Pero el profeta Asaf, el sacerdote Asaf, el músico, cantor y director de alabanza Asaf, va a darnos la sintomatología del desánimo y nos va a dar la respuesta en contra de este ataque del enemigo. Salmo 77, al músico principal para Yedutún, Salmo de Asaf. Bueno, no quiero hacer muchos comentarios sobre la dedicatoria, pero este canto, este Salmo 77, solo lo podía ejecutar un músico principal. Y era para Yedutún, Asaf, Emán y Yedutún. Esos tres sacerdotes fueron cabezas de familias de músicos, cantores y directores de alabanza. Y dice el salmista Asaf: con mi voz clamé a Dios,
A Dios clamé y Él me escuchará. Él empieza con un clamor y sigue diciendo: al Señor busqué en el día de mi angustia. Aquí está un primer síntoma de desánimo: angustia. La angustia es una sensación de malestar del alma. Cuando se tiene en el corazón la idea de que el mal que ha caído sobre uno o el mal que viene sobre uno no tiene salida, no tiene respuesta positiva, sino solamente el mal. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Mi mal corría de noche y no cesaba. Asaf empieza a experimentar el mal, empieza a experimentar circunstancias adversas en su vida. Y eso es lo que a veces sucede en nosotros, que vienen circunstancias adversas a nuestra vida y parece que no se detienen, que alguien enferma y después otra persona enferma y después otra persona, y vienen situaciones graves, situaciones delicadas, y ya no hay empleo, y ya no alcanza para el gasto, etcétera, etcétera, y el auto se descompuso. Recuerdo aquella familia que estaba a punto de perder su casa y parecía que el mal venía sobre ellos. Y solo me imagino la sensación tan terrible que se sentía en el corazón. Verso 3. Acordábame de Dios y gritaba. ¿Alguna vez has gritado? Yo un día lo dije en un tono un tanto cuanto de broma, pero ahora lo entiendo, y lo entiendo, no sé si en profundidad, pero por lo menos lo entiendo. Aquel joven al que le ha ido mal y va en declive, 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 y camina a un destino diferente en auto con su esposa, solos él y ella. En medio de la noche, en medio de la autopista, el auto se detiene y no hay manera de que el auto avance. Y él baja del auto, voltea su mirada hacia el cielo y grita: ¡ya estuvo!, ¿no? Y cuando alguien me lo contó con una actitud jocosa para que nos riésemos. Pero cuando tú estás en ese pellejo, cuando tú estás en ese cuerpo y experimentas lo que él experimentó, o experimentas situaciones tan complicadas y tan difíciles como este joven cristiano, ¿qué es lo que haces? Asaf está describiendo su condición y clamaba, gritaba, me quejaba, desmayaba mi espíritu, dice Salmo 77:3. Verso 4, tenías los párpados de mis ojos, estaba yo quebrantado, y no hablaba. El quebranto, que puede ser de alma o del cuerpo físico a causa de no tener fuerzas, de estar debilitado por la enfermedad. Verso 5, consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Hay una meditación sobre la eternidad en Asaf. Él empieza a pensar en la eternidad y empieza a considerar: ¿la eternidad es así? Una pregunta: ¿es así como voy a vivir la eternidad? Enfermo, quebrantado, sin poder abrir los párpados, teniendo el deseo de ver la gloria de Dios y no poderla contemplar. Verso 6, me acordaba de mis canciones de noche, meditaba con mi corazón y mi espíritu inquiría. Primero, él recuerda todos los cánticos de alabanza que él ha estado ministrando ante Dios, y al mismo tiempo el alma empieza a razonar.
empieza su alma a decir, en realidad, yo he glorificado a Dios. ¿Te has puesto a pensar en tu vida que algo de esto ha pasado por ti? Que la enfermedad, que el quebranto, que tus huesos han sido tocados, que alguno de tus órganos vitales fue tocado, que perdiste un órgano vital o que estuviste a punto de perder un ojo, o que algo está en contraposición a tu vida. Y te pones a meditar, en realidad, ¿estoy haciendo lo correcto? En realidad estoy caminando rectamente ante los ojos de Dios. Es verdad que mi vida es recta a los ojos de Dios, pero también el espíritu de Asaf inquiría, Señor, ¿dónde estás? ¿Qué hay de ti, Señor? En ti he creído. Tú me llamaste a ser sacerdote tuyo. ¿Qué pasa conmigo? Mírame en este lecho de dolor, mírame en esta enfermedad, mírame en esta situación angustiosa, mírame en este desánimo que me quita el deseo de vivir. Verso 7, estoy en Salmo 77, verso 7. Desecharé al Señor para siempre. Ahí están las preguntas del espíritu de Asaf. Desecharé al Señor para siempre. Y no volverá más a amar. Qué pregunta tan más intensa y tan más fuerte. Porque Dios no tiene amor, hermanos. Dios es amor. Dios no tiene amor como una talega de monedas que puede repartir. Dios en sí mismo es amor, y cuando Él nos da amor, se da a sí mismo a nosotros. Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y cuando dice eso el apóstol Pablo, lo está diciendo en razón de que es Cristo dentro de nosotros la experiencia viva del amor de Dios. Sigue preguntando, verso 8, Salmo 77, verso 8, ¿hase acabado para siempre su misericordia? Ya se acabó la misericordia de Dios. Asaf lo está diciendo, que les gusta, hace unos 3,000 años, no sé, 3,000 años, 3,000 años, 600, no sé, hace más de 3,000 años, o 2,600 años, 2,700 años, no sé. Ya se acabó la misericordia de Dios. Él pregunta. Ya se acabó la palabra suya para generación y generación. Él pregunta, Asaf. Verso 9 sigue preguntando, ¿ha olvidado Dios el tener misericordia? Ya se le acabó la misericordia, ya no tiene misericordia, pregunta él. Ha encerrado con ira sus piedades. Vean, qué tremendo es esto. La piedad es una expresión de amor por aquel que está en una condición que desfallece. Y entonces dice, ha encerrado con ira las piedades. Esto significa que la piedad puede ser limitada por la ira. No en Dios, pero en el ser humano. La ira es el dique de la piedad. Tremenda palabra, hermanos. Y cuando hace esta última pregunta, ha encerrado con ira sus piedades, Asaf hace una pausa. Hace un silencio. Su corazón ha dejado de inquirir, ha dejado de preguntar. Pero entonces empiezan las respuestas. Alguna ocasión yo critiqué más que a Asaf, a Jeremías. Asaf y Jeremías utilizan la misma expresión, enfermedad mía es esta. Y Jeremías dice, y debo sufrirla.
Asaf dice, Salmo 77, verso 10, y dije, enfermedad mía es esta. Pero enseguida Asaf nos empieza a dar la respuesta en contra de la depresión, en contra del desánimo, en contra del desaliento. Asaf dice, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. ¿Qué son los años de la diestra del Altísimo? Bueno, Ezequías va a decirnos algo al respecto. Josafat, corrijo. Ahí Josafat en Segundo de Crónicas, capítulo 20. Josafat va a decirnos una respuesta a esto. Dice, Segundo de Crónicas 20, versos 6 y 7. Dijo Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? Y te enseñoreas en todos los reinos de las gentes. Ahora vean, ¿no está en tu mano tal fuerza y potencia que no hay quien te resista? ¿Se dan cuenta? Asaf empieza a considerar en su corazón los años de la diestra del Altísimo, el que hace maravillas. Los mismos gentiles decían, los egipcios dijeron, dedo de Dios es este, que Jehová pelea por Israel, cuando Israel estaba cruzando el Mar Rojo en seco. Y dijeron, dedo de Dios es este. La diestra del Señor. El salmista, otro salmista va a decir, la diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová hace maravillas. Sigue diciendo Asaf, empezamos a ver la respuesta al desánimo, la respuesta al desaliento, la respuesta a la opresión, a la depresión. Verso 11, acordaréme de las obras de Jah. Tu memoria debe traer todo aquello que ha registrado en cuanto a maravillas que Dios ha hecho en tu vida personal o maravillas que Dios ha hecho en la vida de gente cercana a ti. Me voy a acordar de las obras de Jah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas y meditaré en todas tus obras. Hablaré de tus hechos. Punto número 1, hacer memoria de lo que Dios ha hecho. Y número 2, confesar lo que Dios ha hecho. Hablar de las obras de Dios, de los hechos de Dios. Oh Dios, en santidad es tu camino. Qué Dios grande como el Dios nuestro. Tú eres el Dios que hace maravillas. Tú hiciste notoria en los pueblos tu fortaleza. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Viéronte las aguas, oh Dios, viéronte las aguas, temieron y temblaron los abismos. Las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. Asaf nos empieza a dar respuestas. Salmo 103. Salmo 103. Este es un salmo del rey David. Bendice alma mía a Jehová. Bendigan todas mis entrañas su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios.
Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Aquí hay ya un complemento de lo que dice Asaf. Dice el salmista David que bendigamos al Señor. Pero al bendecirlo, también dice, no olvidemos los beneficios del Señor, que coincide con lo que dice Asaf cuando afirma, haré memoria. Salmo 40. Salmo 40, versos 1 al 3. Al músico principal, Salmo de David. También David pasó por la depresión. David también estuvo expuesto al desánimo, al desaliento, al ataque contra el anhelo de vivir. Y dice, Salmo 40, resignadamente esperé a Jehová, e inclinóse a mí y oyó mi clamor, e hízome sacar de un lago de miseria, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca canción nueva, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán, y esperarán en Jehová. Y empezamos a ver ahora sí un compuesto de elementos que nos van a hacer salir de la depresión. ¿Qué fue lo que hizo sobrevivir a José en aquella cisterna? José estuvo esperando pacientemente. Y aquí dice el salmista David, resignadamente esperé a Jehová. La versión 1960 dice pacientemente. Hay una diferencia entre esperar pacientemente y esperar resignadamente. El que espera resignadamente lo hace pensando, pues, se acabó todo. Hasta aquí llegó mi vida, ya no hay más que hacer. Pero la expresión pacientemente nos lleva a experimentar el fruto del Espíritu, el carácter de Cristo, porque la paciencia es espera puesta bajo presión. Y lo que está diciendo el salmista es que Jehová escuchó, Jehová se inclinó, Jehová escuchó. Es un salmo mesiánico, es Cristo esperando pacientemente, y es el Padre rescatando a su Hijo. Y el salmista David lo dice en su experiencia personal, y el salmista David lo está haciendo en una palabra profética que habría de revelarse en nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí están claves muy importantes para que nosotros podamos salir de la depresión. Número 1, hagamos memoria de lo que Dios ha hecho en nuestra vida personal. Número 2, bendigamos a Dios. Hablemos palabras de bendición a Dios. Cantémosle al Señor. Aquí está la respuesta. Dice, me hizo sacar de un lodo de miseria, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos. Pero dice, puso luego en mi boca canción nueva. Coincide con el Salmo 103 cuando dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga a todo mi ser su santo nombre. El profeta Isaías va a decirnos algo parecido en cuanto a el ejercicio de nuestra memoria. ¿Cómo está tu memoria? ¿Qué hay en la caja de tus recuerdos? ¿Cómo están los archivos de tu intelecto? Ahí en Isaías capítulo 63, verso 7, de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de su beneficencia hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias.
y según la multitud de sus miseraciones. ¿Cómo está la caja de tus recuerdos? ¿Qué archivos tienes a la vista en tu intelecto para poder salir de ese hoyo cenagoso, de ese lodo cenagoso? ¿Acaso tienes en tu memoria todo lo bueno que ha sido el Señor contigo? ¿Puedes recordar por lo menos uno de los múltiples milagros que Dios ha obrado para tu vida? ¿O para un ser querido como tus padres o tus hermanos, tu esposa, tus hijos? Cuando tú traes frescura a aquella memoria que estaba siendo llena de telarañas, cuando tú sacudes el polvo de los archivos que conservan esos recuerdos tan gloriosos en que Dios te tocó, y cuando te tocó y tú sentiste su presencia, y cuando te hizo llorar de tal gozo y tal plenitud que tú decías, esto es glorioso, Señor. Cuando Él te sacó del lodo cenagoso en que estabas muriendo, ahogándote por causa del pecado. Aquella ocasión en que Él multiplicó tus saberes, aquella ocasión en que te dio a conocer un hijo y tú te sentiste extraño al ver el fruto de tu bendición, la bendición del Señor. Cuando recibiste las llaves de tu casa, cuando fuiste contratado por primera vez para tu primer empleo, cuando trajiste tus primicias al Señor y tus diezmos, cuando tú viste con gozo y alegría cómo Dios multiplicaba tus dineros, cuando tuviste tu primer auto. ¿Qué es lo que hay en tu memoria? No traigas archivos muertos que no sirven. Trae a tu memoria las misericordias de Jehová. Y trae a tus labios y a tu corazón los cánticos de alabanza al Señor. Cuando tú empiezas a recordar todo lo que Dios ha hecho por ti, cuando no eres como ese mesero del que les he hablado en otras ocasiones, que solo recuerda que tú no le dejaste propina, que si tú le dejas una propina de $1,000 o de 1,000 pesos, no se va a volver a acordar de ti después de algunas semanas. Pero si tú no le dejas propina, siempre se acordará de ti. No seamos como esos meseros, seamos agradecidos. El apóstol Pablo va a darnos una lección hermosa, muy hermosa. Hechos capítulo 27. Hechos 27, versos 21 al 23, al 24. Entonces Pablo, habiendo ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: fuera de cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no partir de Creta y evitar este inconveniente y daño. Paréntesis. Pablo era llevado como prisionero a Roma. Él había hecho una apelación jurídica por causa del juicio que le instauraron los judíos en Jerusalén. Estando en Cesarea, él apela a César para que César conozca su causa. Y en realidad era el propósito que Dios llevara a Pablo ante César para testificar de Cristo a César. Entonces él va siendo, él es llevado como un reo, como un preso, y en un
momento en Creta, en la costa de Creta, el clima no es muy bueno. Entonces Pablo dice, pasemos un tiempo aquí. No lo hacen caso. El centurión que lo lleva preso, los soldados romanos no le hacen caso, así que el capitán del barco decide zarpar y viene una situación crítica para el barco. Y entonces todos están en ayuno, no han comido por varios días. Verso 22, Hechos 27, 22. Mas ahora os amonesto que tengáis buen ánimo. Ajá. Pablo no estaba en desánimo, Pablo no estaba en desaliento, Pablo no estaba en depresión. Pablo sabía que tenía que llegar ante César y testificar de Cristo a César. Tengáis buen ánimo, porque ninguna pérdida habrá de persona de vosotros, sino solamente de la nave. Está profetizando que el barco se va a perder. Verso 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios del cual yo soy y al cual sirvo. Tener conciencia de Dios, temor de Dios, nos hace dependientes de Dios. Tener temor de Dios, tener conciencia de Dios, nos permite entender que no habrá crisis que no pueda ser superada por el Señor mismo. Y esa es una respuesta más. Hemos visto ya por lo menos 3 soluciones a la crisis del desánimo. Número 1, hacer memoria de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Número 2, los cánticos de alabanza al Señor. Número 3, traer a la memoria las abundantes misericordias de nuestro Dios. Y es obvio, debemos hacerlo testificando de Cristo a la gente, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y aquí el apóstol Pablo está teniendo conciencia del Señor. Esta noche ha estado conmigo, dice el verso 23, el ángel del Dios del cual yo soy y al cual sirvo. El desánimo nos hace ineptos para servir al Señor. Estar conscientes de Dios nos hace aptos para servir al Señor. Y hay por ahí otro texto que habla de cómo Dios nos hace aptos para servirle. Y dice, verso 24, diciendo, Pablo, no temas. Es menester, es necesario, es indispensable que seas presentado delante de César. Y he aquí, Dios te ha dado todos los que navegan contigo. Verso 25, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Dios te ha dado una palabra profética, Dios te ha dado una palabra, una promesa. Ten buen ánimo. Dios no va a dejar que mueras antes de tu tiempo. El texto lo hemos citado recientemente, Hechos, capítulo 17, verso 26, Hechos 17, 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden, los tiempos y los términos de la habitación de ellos. Dios tiene tu tiempo. Dios no va a permitir que partas de esta tierra antes de tu tiempo. Esto nos hace, en cierto sentido, invencibles. Cuando caminamos en la perfecta voluntad de Dios,
y creemos a la perfecta voluntad de Dios, somos invencibles y nada, absolutamente nada podrá tumbarnos. El desánimo no podrá hacer estrago en nuestras vidas, porque Dios está de por medio. Él ha invertido su palabra y la palabra del Señor tiene cumplimiento. El apóstol Pablo, hace esta confesión de tener ánimo. La leíamos en Hechos 27. Hay por lo menos dos textos en el verso 22, que tengáis buen ánimo. En el verso 25, tened buen ánimo. ¿Y por qué lo hace el apóstol Pablo? Bueno, quiero que vean este cuadro con Pablo, el apóstol Pablo, para que consideren por qué él hablaba de esta manera. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 7 en adelante. Tenemos empero este tesoro en vasos de barro, para que la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros. Verso 8, estando atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperamos, perseguidos, mas no desamparados, abatidos, mas no perecemos, llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús en el cuerpo, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestra carne mortal. De manera que la muerte obra en nosotros y en vosotros la vida. En esta misma epístola, en el capítulo 1, versos 9 y 10. Segunda de Corintios capítulo 1, versos 9 y 10. Voy a leer desde el verso 8. Segunda de Corintios 1, 8. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis de nuestra tribulación que nos fue hecha en Asia, que sobremanera fuimos cargados sobre nuestras fuerzas, de tal manera que estuviésemos en duda de la vida. ¿Desánimo? ¿Desaliento? No. Nosotros tuvimos en nosotros mismos respuesta de muerte, para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios, que levanta a los muertos. Otro principio de sanidad en contra del desánimo: fe en Dios, confianza en Dios. Verso 10, el cual nos libró y libra de tanta muerte, en el cual esperamos que aún nos librará. Voy a leerlo de una manera diferente. El cual nos libró de tanta muerte y nos libra de tanta muerte, y en el cual esperamos que nos librará de tanta muerte. Verso 11, ayudándonos también vosotros con oración por nosotros, para que por la merced hecha a nos, por respeto de muchos, por muchos, sean hechas gracias por nosotros. El apóstol Pablo es un hombre que experimentó azotes, muertes, experimentó varas en la espalda, experimentó el cepo de una prisión, experimentó prisiones. Él va a decir en una de sus epístolas, la primera o la segunda de los Corintios, él va a decir
que estuvo en lo profundo de la mar y va a hablar de cómo fue azotado, cómo fue perseguido. Ya lo leíamos en parte, pero esto no era motivo para que Pablo se desanimara. Pablo caminó con firmeza, una vida de un ministerio completamente exitoso. Dios quiere que nosotros desarraiguemos del corazón el desánimo, el desaliento, la depresión, esa arma del enemigo que pretende desarraigar de nuestro corazón el anhelo de vivir. Dios quiere que experimentemos una vida plena, y esta vida plena, para salir del desaliento, del desánimo, se experimenta trayendo a la memoria las grandes misericordias que Dios ha hecho en nosotros, sus prodigios, sanidades, milagros, maravillas, confesándolas ante la gente, con cánticos de alabanza y de adoración al Señor, ¿sí? Dando testimonio, no dependiendo de nosotros mismos, sino dependiendo del Señor, dependiendo de Dios en todo y por todo, dejando que Él conduzca el barco, dejando que Él conduzca la nave. Él nos llevará siempre a buen puerto, estando atribulados en todo, mas no angustiados, perseguidos, mas no desesperados, derribados, mas no destruidos, llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos mortales. Yo espero que este mensaje realmente impacte en nuestros corazones. Saquemos los archivos que están en nuestra memoria, quitémosles el polvo y las telarañas, saquemos a la luz todo lo bueno que Dios ha hecho por nosotros y para nosotros, a fin de no caer en desánimo o en desaliento. Cuando tú piensas que estás caminando en desánimo o desaliento, lee el Salmo 77 completo y lee 2 de Corintios capítulo 4 para que animes tu corazón a fin de salir del lodo cenagoso. Dios te bendiga abundantemente.